encuentro, para mantener la palabra viva, para mantener esa construcción colectiva que a lo largo de estos ya casi 30 años de existencia de la alianza ha caracterizado nuestro hacer. Un hacer que además va acompañado de un permanente reflexionar e interrogar sobre las condiciones en las cuales se desenvuelven las tareas educativas, los procesos pedagógicos, lo que significa la construcción de comunidad, la construcción de subjetividades en estos espacios escolares, el quehacer del maestro, las distintas dinámicas que cursan pues por los ámbitos educativos y por lo que hemos dado pues en llamar la comunidad educativa como tal. En la tarde de hoy nos acompaña como invitada una amiga de esta alianza, una aliada que durante muchos momentos y varios años ha estado muy cercana a nosotros, acompañándonos en este proceso de construcción de reflexión pedagógica. Y una vez más se ha dispuesto para estar con nosotros. Hildamar Rodríguez, que es profesora pues, en la Universidad de Antioquia, candidata al doctorado, ahora pues tiene la maestría y hace parte del grupo también de Diverser. Y hace poco tuvimos otro encuentro con ella en otro espacio de la Fundación Confiar, denominado Juntanza en Todas Partes, donde pues, se suscitaron unas reflexiones muy interesantes sobre el tema educativo. El tema que propusimos pues para esta tarde de hoy lo denominamos Escuela Hoy, así a secas, una forma de interrogar por lo que está sucediendo y está viviendo la escuela hoy. Muchos asuntos se han visto transformados, interrogados, puestos en cuestión, viviendo en una incertidumbre compleja y uno de ellos es el ámbito escolar, el ámbito educativo. El trabajo se nos metió a las casas, los que tenemos trabajo y los que tenemos casa, hay que también señalar eso, porque las condiciones sociales pues, en las que vivimos en nuestros países dejan a mucha gente sin estos dos derechos, el trabajo y la casa, pero además también el proceso educativo. Y en esa complejidad pues que sabemos que hemos vivido al juntar en un mismo techo todas las dimensiones de la vida familiar, la vida educativa, la vida del trabajo, la vida del ocio, y esto nos ha puesto y es parte de lo que queremos pues abordar en esta conversación hoy con Hildamar, interrogante sobre esas funciones, esas labores, esas formas también en las que la escuela hoy está transitando en el quehacer que le corresponde. Adicionalmente a eso, desde la alianza también en distintos momentos de diálogo que hemos tenido a lo largo de estos meses, las preocupaciones por esos horizontes en los cuales la escuela se está desenvolviendo. Y si antes, en ese marco de la sociedad capitalista, nos preguntábamos por los sentidos que se ponen en juego en la escuela, sentidos muy funcionalistas en algunas ocasiones, una escuela a veces entregada en esa funcionalidad a una preparación para la sobrevivencia y para el mundo del trabajo. Por otro lado, interrogamos la construcción para una forma de vida y para la vida y la existencia digna, que también cursa por preocupaciones en el ámbito escolar. Entonces ahí se han profundizado algunas de esas preguntas, algunos de esos cuestionamientos, así como si es posible construir una escuela que sea vivida en la esperanza y vivida además también en la esperanza. Esperanza además en qué, cómo construir hoy en día o cómo organizar la esperanza, para recurrir pues también a palabras de un maestro que pues ya desapareció, pero que nos acompañó en algunas ocasiones, como fue Hugo Semmelman, organizar la esperanza. Hoy, ¿cómo organizamos y cómo tenemos esperanza? Son algunos de los asuntos que queremos hoy poner en conversación, poner en diálogo con Hildamar. Entonces quiero darle la bienvenida a Hildamar, pedirle que por favor encienda su cámara para que le demos inicio a este diálogo en la tarde de hoy.
Ildamar, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación en esta tarde, como siempre, acompañando a la Alianza de Maestros y Maestras Gestores. Hola, buenas tardes. Bueno, Alejandro, muchas gracias, pues primero por la invitación y luego por esta presentación. Estar aquí para mí es muy grato y es muy importante porque quizás una de mis primeras apariciones públicas hace muchos años fue precisamente en un encuentro de maestros y maestras gestoras, en uno que tuvo como eje fundamental hablar de los pedagogos. Y ahí yo hice una presentación sobre la obra de María Montessori, ¿cierto? Que es para mí todavía un referente muy importante en lo que significa la construcción de muchas posibilidades en educación. Entonces, estar hoy aquí, pues me llena de mucha alegría, también de un poco de susto, pero bueno, aquí vamos. Yo he organizado como una primera presentación como en 6 puntos sobre los que quiero ir hablando para luego entrar en conversación con las personas que están acá, ¿cierto? Entonces, Sí. Ildamar, entonces antes de que inicies eso, pues precisar, vamos a tener una media hora aproximadamente de intervención tuya sobre esos 6 puntos. Posteriormente, pues entonces abrimos la palabra también para que de otros lugares, otras inquietudes, bien sea que hayan llegado ya con ellas hoy a este encuentro o que suscite okay. precisamente tu intervención. Entonces, adelante, Ildamar. Listo, muchas gracias. Muy bien, entonces, hablar sobre la escuela siempre, digamos, lo que a mí me generó como una pregunta y es, ¿qué podríamos decir hoy sobre la escuela en un momento en que ella misma está sobreexpuesta, mucho más que en otras ocasiones, en otros momentos, en que se ha dicho mucho, en que se ha hablado de los protocolos de bioseguridad, de las dificultades que hay, de las brechas que se abrieron, de lo que la desescolarización puso en evidencia? Entonces me preguntaba un poco qué es posible decir sobre la escuela y sobre cuál escuela. Si sobre la escuela que teníamos antes de la pandemia, o sea, la que existía hasta antes del mes de marzo, que también era una escuela que estaba, digámoslo, como en la mira de muchas críticas o por su ineficacia o por su lentitud o a veces por lo que la gente denomina como su incapacidad de responder a las demandas. O hablamos también de esa escuela que teníamos también antes de marzo que cumplía y como fue evidente en este momento a partir de la pandemia, de una escuela que cumplía una función social muy importante, no solamente una función de igualación, sino una función de entregar equitativamente recursos y herramientas para ubicarse en el mundo. O si hablamos de la escuela que tenemos ahora, pues de esto de esta escuela que se plantea en la pantalla, ¿cierto? De esta escuela que se resuelve a través de guías, de esta escuela que demanda un elemento que no todas las personas tienen, que es la conexión a Internet o un aparato que les permita, ¿cierto? De una escuela que está cada vez más mediada, o si será necesario hablar de la escuela que tendremos, ¿cierto? ¿Qué va a pasar, digámoslo, por lo menos eh, en enero, si pensamos que de aquí a enero podremos retornar a esos espacios, entonces no sabría muy bien qué hacer, ¿cierto? Sin embargo, organicé esos otros 5 puntos restantes de los que ya voy a hablar, como que esta pregunta me permite hablar en primera instancia como de un desajuste, ¿cierto? Esto que nos pasó permite mostrar el desajuste que hay entre las imágenes, las expectativas y las demandas que se ciernen sobre la escuela, pero al mismo tiempo esto supone una potencia, porque es mostrar la necesidad de la escuela hoy, no solamente en un país como Colombia, en una ciudad como Medellín, donde las desigualdades son mucho más evidentes y lacerantes quizás que en otros contextos, sino en el mundo en general, ¿cierto? Que la escuela sigue siendo muy importante. ¿Por qué? Porque la escuela, ese es el segundo punto que quiero como presentar, la escuela es fundamentalmente no tanto la institución, el espacio físico en el cual se lleva a cabo la acción educativa o la institución, es decir, la forma burocrática que adquiere eso en su relación con el Estado, con todo el montón de cosas que ya sabemos que existe, sino fundamentalmente un tejido de relaciones, ¿cierto? Como han dicho muchas personas. Y lo nombro así porque, digamos, lo que la escuela es la posibilidad, un poco lo que señalaba Alejandro, de afirmar la esperanza. Hay una expresión muy bella que usaba Blacak Havel, que fue el responsable de la revolución de Terciopelo en el año 1983, hablando de por qué él todavía tenía esperanza en la humanidad. Y él señalaba específicamente que ese momento de relación o de tensión allí es el momento en el que existe una interexistencialidad, ¿cierto? Que eso es la escuela.
nos tenemos unos a otros, unas a otras, entre todas las personas nos sostenemos, y la escuela a distancia obviamente no hace eso, es la escuela en comunidad, escuela que tiene la posibilidad específica de ofrecernos como la compañía, ¿cierto? Y una forma particular de encontrar el amor, la amistad, la benevolencia, la solidaridad, la compasión, de tejer allí muchas relaciones que son absolutamente necesarias. Entonces, por eso, digamos, lo que pensar en esa escuela como un tejido de relaciones es necesario. Habría que preguntarnos si hoy también podríamos hablar, hoy en esta situación a través de la pantalla, que es algo a lo que me voy a referir en el punto 4, pues tendríamos también la posibilidad de hablar de eso. Entonces, ese es el segundo punto. El tercero que quiero tocar es hablar un poco de cuáles son las medidas que se han tomado para darle continuidad a la escuela, ¿cierto? Han sido muchas, han sido múltiples, a veces han sido erráticas, otras veces han sido demasiado ingenuas, otras tantas han sido demasiado torpes, en general, en el sentido de lo administrativo también. Y creo que esas medidas tienen como un propósito fundamental, que es el de inmunizar, así como el efecto que lograría la vacuna, que ya pues dicen que están a puertas de conseguir, como inmunizar, ¿cierto? Para que no sintamos el vacío o la pérdida. Y en esa idea de inmunización, pues yo creo que nos han dejado mucho más vacíos, porque nos han dejado a la deriva, ¿cierto? A la deriva en el sentido de qué hacemos entonces con esta situación que tenemos hoy. Pero al mismo tiempo son medidas que, cuando digo que pretenden inmunizar, es también en el sentido de que esas medidas no han bajado la guardia en asuntos que tienen que ver con los estándares o las evaluaciones o los resultados o el rendimiento, ¿cierto? Son medidas que le temen al fracaso de que los chicos y las chicas se vayan, ¿cierto? Tal vez las notas de hoy de Medellín es: hay, no sé, 8.000 estudiantes en riesgo de desertar, de no continuar en la escolaridad, y la alcaldía ha previsto pues como una gran estrategia para ello. Pero ese inmunizar, como en esto, es también, digámoslo, el mensaje claro de que, así como en la vacuna, se están atacando los síntomas sin apenas entender cuáles son las mutaciones que nos han ocurrido, es decir, qué es lo que ha pasado. Y esa inmunización, pues obviamente no va a prevenir, como ya también nos han advertido en términos biológicos, en términos de salud pública, futuras pandemias por otros virus, ¿cierto? Entonces esa inmunización a veces es como errada, ¿cierto? Como que no permite que finalmente entendamos esa relación de interexistencialidad que tiene la escuela, sino que se sigue pensando que la escuela es una entidad con un propósito social único, que es el de prepararnos para el mundo del trabajo. Y creo que ahí, digamos, lo que tenemos muchas cosas enrarecidas, pues, o por lo menos mutiladas, de lo que se ha perdido. Entonces, ese sería como el tercer punto. Ese sería el tercer punto. El cuarto aspecto, quiero tomarlo de una expresión que se le atribuye al poeta. Perdón, alguien tiene un micrófono abierto, está creando una interferencia. Gracias. Si lo pueden apagar, gracias. De una expresión que se le asigna o adjudica al pintor René Magritte, que es un pintor surrealista, muy conocido porque Foucault se aproxima a él a partir de uno de sus cuadros que dice: esto no es una pipa, y Magritte señala que en una expresión, en uno de sus escritos sobre estética, dice: todo lo visible oculta algo visible, ¿cierto? No invisible, sino algo visible, que es como el eje de su obra. Lo que él intenta hacer es mostrar en sus distintos cuadros cómo eso invisible se presenta, está presente a nuestra vista, pero lo que hay detrás es también algo visible que, si nosotros observamos con ideas o con pensamientos, podremos develar, ¿cierto? Entonces lo que él va a decir es que podemos ver a través de las cosas. En algunos de sus cuadros eso es lo que precisamente como que él logra. Y en las obras de Magritte, digamos, lo que hay como tres elementos que creo que pueden ser importantes a la hora de mencionar esto, de todo lo visible oculta algo visible, y es: hay transparencias, hay veladuras, o hay sobreposición de objetos, unos puestos sobre otros que no los ocultan, ¿cierto? Y con esto lo que quiero aludir es esta situación que hemos vivido,
que estamos viviendo esta situación de lo que decía Alejandro, no solamente el trabajo, sino también la escuela se traslada a la casa, muchas de las funciones pedagógicas se transfieren a las familias y allí cumplen un propósito de acompañamiento, pero también, digámoslo, como en un ejercicio solidario de lo que significa ocuparnos de la crianza, ocuparnos del crecimiento de los niños y las niñas. Entonces, esto decía estos tres elementos, las transparencias, las veladuras o la sobreposición de elementos, digamos lo que nos permite ver en el fondo, para mí son, entre muchas, dos cosas fundamentales. Uno, la importancia del papel que cumplen maestros y maestras, no solo en la actualidad, sino siempre, que también han sido seres denostados, que han sido criticados, han sido puestos muchas veces en la picota pública, muchas de las políticas parecen atentar contra la labor pedagógica de maestros y maestras, entonces que lo ponga de presente otra vez creo que es supremamente valioso, ¿cierto? Porque se demuestra que que su función, que es una función vital, que es una función de construir esperanza, de tejer relaciones, es mucho más necesaria en este momento que en cualquier otro momento de la vida. Y el segundo elemento que para mí pone presente también tiene que ver con la importancia de la escuela, que era lo que señalaba ahorita. ¿Cierto? Esa juxtaposición de elementos, es decir, la pandemia, la desescolarización, la desigualdad, la imposibilidad de acceder a las clases, la elaboración de guías, muestra que la escuela tiene un papel que sigue siendo un papel esencial, ¿cierto? Un papel humano, no solamente un papel académico. En la escuela ocurren gran parte de las labores que nosotros podemos desarrollar en el sentido de lo humano, tal como señalaba Comenio, la escuela es un taller de humanidad, ¿cierto? Un taller donde se van moldeando la forma que tendrá nuestro ser hacia futuro, porque la escuela nos está montón de herramientas y de elementos para luego ponernos en el mundo de la afuera, ¿cierto? Entonces, esa referencia a Magritte, digamos lo que también tiene, como él lo señala en uno de sus textos, que se llama Arte Puro en Defensa de la Estética, cuando él habla de la metáfora, muchas de las cuales hay en su ejercicio, y como les decía, de ese texto que hace Foucault a partir de ese cuadro de Magritte que se llama Esto no es una pipa, pues me lleva también a pensar si esto que tenemos hoy, como nos dicen que la escuela es la pantalla, ¿qué supone eso? Cuando Magritte habla de la metáfora, lo refiere en sus cuadros, cuando está pensando qué es lo que ocurre con ella, lo que está diciendo no es que una cosa se reemplace por otra, ¿cierto? No es eso lo que significa, sino que para él lo que ocurre allí es que hay una aniquilación de ese objeto real para establecer una nueva relación con eso que se crea. Entonces, si en este momento planteamos que la escuela es la pantalla, ¿qué estamos aniquilando? ¿La pantalla o la escuela? ¿Cierto? ¿Qué es eso real que se ha ido perdiendo? ¿Y cuál es ese nuevo objeto que vamos a encontrar? Porque acá el fin de semana salía en El Espectador una nota de el presidente de Movistar en Colombia y de otra persona que no recuerdo su cargo, entonces decían que pues que casi que siquiera nos había pasado esto porque de una vez por todas la escuela se iba a enfrentar a la modernidad, es decir, la escuela era inminente que la escuela se enfrentara a la transformación de sus prácticas. ¿Cierto? Yo no sé el señor de Movistar en qué país gerenciará, si conoce a Colombia o a Colombia, pero pues por fuera como completamente de esta realidad. Entonces también lo digo por eso, esa referencia a Magritte es esta metáfora de que la escuela es la pantalla en este momento, ¿qué es lo que nos permite, cierto? ¿Qué es lo que eso nos posibilita específicamente? ¿Qué se destruye? ¿Qué se aniquila? ¿Y cuál es el nuevo objeto que se crea? Voy para el quinto punto. El quinto punto es, digámoslo, como el más gruesito, el más denso, porque quiero plantearles acá como un ejercicio de, en lugar de pensar que estamos transitando sobre huellas borradas, o sea, sobre rastros que no sabemos seguir o del cual hemos perdido cualquier indicio, quiero proponer, por el contrario, que podemos transitar por un conjunto de huellas que están establecidas a partir de las obras de la pedagogía. Entonces, lo que quiero hacer es, utilizando los títulos de unas obras de pedagogos, eh, algunos hace muchos años y otros más recientes, hablar algunos elementos particulares sobre la escuela, ¿cierto? Como eso que significa. Primer título que quiero utilizar es el del Canto del Cisne, un libro escrito por Pestalozzi, un pedagogo suizo en el año de 1826,
Es el canto del cisne, él lo retoma precisamente de lo que significa esa expresión de cuando el cisne va a morir, dicen que emite su canto más hermoso cuando siente ya próximo, pues como el momento de la muerte, y eso hace Pestalozzi en esta obra. Pestalozzi muere un año después de que ha sido escrita, ¿cierto? De que ha sido entregada. Y en esta obra Pestalozzi lo que hace es recoger su producción intelectual como en dos aspectos elementales que para él han sido centrales. Uno, lo que él denomina la educación elemental, que menciona, está constituida por tres elementos, mano, corazón y cabeza, ¿cierto? Una educación completa, lo que hoy podríamos denominar una educación integral, y del otro, la importancia de la educación del hogar en la educación, ¿cierto? Digamos, lo que dos elementos que hoy tienen plena vigencia, ¿cierto? Este canto del cisne lo quiero utilizar como en dos sentidos. Uno, en preguntarnos por esos elementos que plantea Pestalozzi, es si hoy en estas condiciones, recurriendo nuevamente a lo que plantea Magritte sobre la metáfora, sobre la aniquilación de uno de los términos o de ese objeto real, es posible llevar a cabo una educación elemental, ¿cierto? Una educación de la mano, es decir, una educación manual, una educación del corazón, que sería la educación moral, y una educación de la cabeza, que sería la educación intelectual. Y dos, preguntarnos por la importancia del hogar en la educación. Como les decía ahorita, ese apoyo que se tiene de padres, madres y personas que cuidan a niños, niñas y adolescentes, porque sin su solidaridad, sin su vinculación al ejercicio, no tendríamos en este momento eso que podemos llamar educación, ¿cierto? Ese es un sentido en el que quiero usar este título de la obra de Pestalozzi. Y el otro sentido es preguntarme, inquirir, como les decía al comienzo, cuando pienso en escuela es la escuela que teníamos, la escuela que tenemos o la escuela que tendremos, es preguntarnos si este canto del cisne corresponde entonces a ese canto final de esa escuela que teníamos, ¿cierto? A esa escuela que conocíamos. Para mí la respuesta es no, pero pues lo dejo ahí, ¿cierto? Es como si hemos producido también las cosas más bellas, quizás también las más atroces, en esa escuela y ahora nos vemos enfrentados como a su finalización. Entonces, ese es el primer título. El segundo título, decía la obra de Pestalozzi, es 1826. El segundo título se llama, de esta obra es La Didáctica Magna, es una obra de Comenio escrita en 1657, pues dos versiones, una en 1632 y otra en 1657, y lo digo porque hoy hay un ejercicio intenso de lo que significa eso que planteaba Comenio allí, como el orden de los saberes, las actividades y los propósitos de la formación, ¿cierto? En maestros y maestras, una demanda particular de que las cosas sean más claras y más directas para que estos estudiantes tengan la ocasión de acceder a ese conocimiento sin una mediación tan directa como la que se presentaba en el aula de clase. Entonces, quiero utilizar aquí el título de didáctica magna, igual que el anterior, como en esos dos sentidos, ¿cierto? Didáctica magna como una didáctica grande, como una didáctica enorme, como una didáctica que conjuga muchos elementos en este momento necesario, que ha pedido el despliegue de una gran capacidad de los maestros y las maestras para enfrentarse a esta situación anormal, ¿cierto? Que quizás eso hace visible también, que me parece que es muy hermoso, lo que significa estar en un aula de clase, ¿cierto? Eso no es sencillo, no es como muchas personas piensan y a veces dicen atrevidamente que es un ejercicio muy rápido y que eso podría ser reemplazado sencillamente por cualquier tutorial. Entonces creo que en ese sentido también como me sirve el término para elogiar lo que han hecho maestros y maestras en estas circunstancias, que me parece que es absolutamente necesario reconocer esa labor en muchos ámbitos se ha logrado como reconocer. Y el segundo, como la segunda acepción que quiero darle al término didáctica magna, tiene que ver con la idea de si con esto, tal como hizo Comenio, como se dice en los escritos de orden teórico, que se funda un oficio y se funda la escuela, si con esta didáctica magna nosotros también estamos en capacidad de fundar o de reinventar o de resignificar esta escuela que tenemos, ¿cierto? Quizás de darle más relevancia a los propósitos sociales de la educación, a los propósitos académicos e intelectuales, y también me permite pensar que al contrario de lo que han señalado muchas personas expertas en la informática y la tecnología, como de avisorar acá
una gran oportunidad finalmente de socavar los cimientos de esta interexistencialidad. Creo que lo que nos están mostrando es que ningún proceso de formación humano podría darse, ningún descubrimiento de un libro literario, de una construcción científica, de un hecho histórico o de un análisis reciente, podría darse sin que tengamos la mano amiga de un maestro o una maestra que nos muestre. Una vez nos han mostrado el camino, quizás nosotros podamos conducirnos por esa senda y utilizar esas herramientas que nos han ofrecido. Pero inicialmente la presencia de un maestro o maestra es absolutamente necesaria. Entonces, por eso también utilizo el término didáctica magna. El tercer título que quiero retomar es una obra de John Dewey, escrita a finales del siglo XIX, que se llama Mi credo pedagógico, ¿cierto? Mi credo pedagógico es aquellos elementos, la expresión de aquellos elementos en los cuales cree John Dewey, la educación, la escuela, los saberes, las relaciones que se tejen allí. Y yo me voy a basar en el primero, cuando él habla de la educación, es una forma de vida en comunidad. Para reafirmar lo que les señalaba ahorita de la interexistencialidad de Blackatt-Havel, la educación es eso, y eso también es la escuela, ¿cierto? Y en esa medida en que la educación es una forma de vida en comunidad, tal como lo señala John Dewey en esta obra, pues estamos hablando también de que el oficio que nosotros tenemos es una fórmula de vida, el oficio de maestros y maestras es una fórmula de vida, ¿cierto? Es una manera en la que nosotros sacamos, como decía Hannah Arendt, nos vinculamos al nacimiento, a la idea del nacimiento, de la natalidad, ¿cierto? De esa generación que nace, de entregarles un mundo hecho para que con base en él puedan hacer otra cosa. Pero tenemos que ser capaces, para volver a lo que les señalaba la didáctica magna, de entregarles algo. O sea, no podemos renunciar, no podemos dimitir, como diría María Zambrano, de nuestra labor, de nuestra tarea de adultos responsables para entregar ese mundo. Entonces, ese es el tercer título que quiero usar, el de mi credo pedagógico, ¿cierto? En qué creo. Y que quizás en momentos como este también ha sido necesario que maestros y maestras entonen aquello en lo que creen, ¿cierto? La confianza profunda en todo su fundamento pedagógico, en su capacidad y experiencia, en la disposición que tienen a formar y acompañar este mundo, porque son momentos también que han tenido instantes muy difíciles. Entonces, ese es el tercer título. El cuarto título que quiero emplear viene de la mano de una maestra argentina, es un texto de 1935, ella es la maestra Olga Cosentini y su texto se llama Escuela Serena, apuntes de una maestra. En esa Escuela Serena lo que hace la maestra Cosentini, ella y su hermana son además pioneras de la educación preescolar en América Latina. Lo que hace la maestra Olga Cosentini es mostrarnos cómo es la cotidianidad de una institución educativa por cada uno de los grados, ¿cierto? Cómo es que ella se encuentra con lo que pasa en cada una de las aulas, en cada uno de los espacios, y ella tiene ahí un apartado muy, muy hermoso, el capítulo 7, cuando habla de lo que significa la lectura y la escritura, y dice que solamente en la vivencia cotidiana de leer y escribir es que es posible vincularnos a cada uno de nosotros como a la tradición que la humanidad ha construido, ¿cierto? Entonces enseña a hacer con el otro, ¿cierto? Pero además el título de la maestra Cosentini me gusta muchísimo porque es quizás lo que menos tenemos en este momento, una escuela serena. Si antes había una escuela agitada, una escuela en ebullición por las múltiples demandas sociales, pero también administrativas y burocráticas que se ciernen sobre maestros y administradores, digamos lo que ahora mucho menos, ¿cierto? La presión es cada vez más grande por mantener cautiva a esa población que está detrás de la pantalla, entonces no es una escuela serena. Por eso traigo el título, ¿cómo recuperar la idea de una escuela serena? El siguiente título es de un pedagogo colombiano, a veces poco reconocido,
poco conocido siquiera, que es don Agustín Nieto Caballero. Su libro se llama La Escuela y la Vida. Don Agustín Nieto Caballero murió en 1978. La Escuela y la Vida. En este libro, Agustín Nieto Caballero, además de hacer un repaso de lo que significan las bases o fundamentos del movimiento de Escuela Nueva europeo, al cual él fue muy cercano en su relación con de Crowley, con Montessori, con el mismo John Dewey, el autor de Mi Credo Pedagógico, pues digamos lo que nos hace dos invitaciones que yo quiero traer hoy acá, que me parecen importantes. Una, la primera es que él va a decir que la tarea de la escuela, tal como señalaba John Dewey, de que la escuela es una forma de vida en comunidad, él va a retomar muchos principios de su relación de amistad con John Dewey y nos va a decir que la tarea de la escuela es, se las voy a leer, estimular el esfuerzo, estructurar el carácter, forjar la voluntad, despertar la sensibilidad social, iluminar la conciencia, orientar el espíritu. Nos está hablando, como señalaba ahorita también citando a Comenio, de que la escuela es un taller de humanidad. Nos está hablando de grandes tareas que son muy importantes. Y el segundo elemento que quiero traer de don Agustín Nieto Caballero, no en esta obra, sino en uno de los informes que él presentó sobre la educación en Latinoamérica, es una invitación que él hace para Colombia particularmente, y él dice que debemos tener un ojo crítico sobre todo aquello que viene de fuera, porque él dice que debemos pensar lo autóctono como un tesoro perdido que debemos redescubrir. Y cuando digo lo autóctono es volver los ojos, la mirada, el espíritu, el pensamiento, la palabra, para reconocer o conocer las formas a través de las cuales maestros y maestras de esta tierrita han logrado resolver esto que nos tiene así, ¿cierto? Cómo se encuentran con las estudiantes, cómo preparan las clases, cómo entregan las guías, cómo encuentran otros espacios, además de los de la jornada escolar, para seguir manteniendo el vínculo, para seguir acompañando a sus estudiantes. Entonces me parece que ese texto de Agustín Nieto Caballero es muy bonito. Quiero leer nuevamente lo que él dice que es la tarea de la escuela, ¿cierto? Porque esto lo quiero dejar acá. Estimular el esfuerzo, estructurar el carácter, forjar la voluntad, despertar la sensibilidad social, fortificar el cuerpo, iluminar la conciencia, orientar el espíritu. Lo dice para cada uno de los niños y las niñas. Y el último título que quiero emplear para este quinto punto, es un texto de Celestín Freinet que se llama Las invariantes pedagógicas. Celestín Freinet fue un maestro francés, quizás uno de los más importantes representantes del movimiento de Escuela Nueva, de la transformación metódica que ocurrió entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Reconocido por muchas elaboraciones, por muchos métodos y por muchas formas y concepciones específicas de la escuela. Y en este texto de las invariantes pedagógicas, él habla de 30 principios o reglas para guiar el trabajo educativo. Y entre ellos hay dos a los cuales me quiero referir. Uno, la concepción de niños y niñas como seres completos, como seres vitales, ¿cierto? Y dos, la responsabilidad que nos asiste a nosotras como maestras, en motivar y encontrar ese trabajo, no como un trabajo, como él lo denominaba, escolástico, sino como una forma específica de dar vida, ¿cierto? De vincularnos con los saberes locales, que quizás en este momento, como ya muchos maestros y maestras lo han hecho, resulte ser una estrategia adecuada para poder desarrollar esa metáfora de la escuela en la pantalla, vuelvo a decir, con la aniquilación de alguna de esas dos formas o de algún objeto real o la escuela o la pantalla. Entonces me parece que es importante ese trabajo de Celestín Freinet, ¿cierto? Ese es como el quinto punto, ¿cierto? Lo que quería con esto es mostrar que, como les señalaba, caminar por las huellas que ha dejado ya la pedagogía clásica, que sean esas huellas las que nos permitan tener la serenidad suficiente para reconocer que en la historia ha habido otros momentos tensos en que la escuela ha logrado leer e interpretar sus condiciones existenciales y encontrado salidas, y que esas salidas la han hecho, digamos, lo más fuerte, la han hecho más pertinente, más adecuada, la han hecho más creativa,
la han hecho más ingeniosa, ¿cierto? Y eso me parece que es importante como tomarlo, porque vamos a estar, cuando regresemos a las aulas, en el momento en que regresamos, nos vamos a dar cuenta que el mundo entero ha cambiado, ¿cierto? Que ese mundo ha cambiado y que mientras maestros y maestras, muchos, no todos, muchas de estas personas han logrado desplegar una comprensión de trabajo colegiado, hay otras que no han ni siquiera esbozado o encontrado ni comprensión ni voluntad de entendimiento sobre las situaciones específicas que nos tienen, sino que han recibido con mucha gelidez y con indiferencia esta situación, ¿cierto? Cuando digo gelidez es cuando se pide que se haga en este formato de escuela todo lo mismo que se hacía en la escuela en la que teníamos todo, ¿cierto? Ahora hay cosas de las que adolecemos, por supuesto. Entonces me parece que por eso me parece importante, pues, como haber recurrido a estas obras, ¿cierto? Es como un ejercicio importante. Y los dos últimos puntos, bueno, el sexto, que es un cierre, pero ya el último es una ñapita chiquita, pequeña. Quiero también hablarlo a partir de un texto, este es un texto de literatura del año 2015 de la escritora caleña Adelaida Fernández de Ochoa, que se llama Afuera crece un mundo, ¿cierto? Afuera no como el afuera, no como el afuera nuestro, como el afuera de la calle, de lo que tenemos, aunque quizás también en ese afuera ha crecido un mundo, sino como el afuera de la institución educativa. Ha crecido un mundo que es el mundo de otras relaciones, el mundo de otros modos de hacer. Y ese afuera crece un mundo, pues digamos lo que nos debe habilitar para dos cosas fundamentalmente, bueno, al menos en este planteamiento que quiero hacer, para dos cosas. El primero es que hacer como está haciendo en este momento la Fundación Confiar, que es multiplicar y cultivar múltiples modos de ver y dialogar sobre lo que está pasando, ¿cierto? Para ver que nada se mantiene igual, que todo cambia de un minuto a otro, o de una hora a otra, o por los datos del contagio, por el número de muertes, o por las noticias alentadoras sobre la posibilidad de una vacuna, o por las medidas que se toman. Entonces, mantener vivo el contacto, la comunicación, el diálogo múltiple ayuda a que podamos expandir como la mirada. Y la segunda, de ese afuera crece un mundo, creo que es importante para tener usar una expresión afortunada del sociólogo Alfred Schutz cuando dice que debemos responder a nuestra ansiedad fundamental, que es la ansiedad de sentir que que vamos a transitar este mundo sin dejar una marca alguna, de ocuparnos de lo pequeño. O sea, de lo pequeño es de lo cotidiano, de lo que se presenta cada día, de ocuparnos de esta tarea que hoy nos tiene entretenidos de alguna manera, que es mirar cómo mantenemos el vínculo, cómo mantenemos el lazo, cómo podemos seguir en la comunicación con estudiantes, con familias, con colegas, cómo podemos ahí utilizar, ya este es mi cierre para que podamos abrir el espacio de conversación, la imaginación, un poco en el sentido en que lo dice John Dewey en una obra que se llama El arte como experiencia, como una puerta de entrada para entender nuestras experiencias pasadas, para buscar nuevas oportunidades. Y él lo dice de una manera que me parece que eh, hoy nos es mucho más adecuada y conveniente, como un ajuste consciente entre lo nuevo y lo viejo, ¿cierto? Porque lo que lo que estamos viviendo ya nos demuestra una vez más que enseñar es muy difícil, es un asunto complejo, porque no hay una solución técnica. Ya hemos visto que ni siquiera teniendo pantallas o conexiones lo podemos hacer, porque enseñar es un oficio vital, ¿cierto? Enseñar es una tarea humana, enseñar es una tarea de cuidado, no es una tarea mecánica, como cuando uno le da a reproducir automáticamente a los videos hasta la saciedad. No, eso no es educar, eso no es enseñar. Enseñar es un encuentro, enseñar es una forma de entregar un conjunto de señales para que las personas puedan posteriormente caminar solas, pero necesitamos mostrarles esas señales para que puedan continuar como su andanza, su errar por este mundo que, utilizando las palabras de doña Adelaida Fernández de Ochoa, afuera crece y nosotros tenemos que saber cómo lo vamos a transitar. Era como
presentación para que podamos, digámoslo, entrar en la conversación, como en las ideas que resuenan, en aquello que podemos ir tejiendo en un ir y venir aquí. Muchas gracias, Hildamar. Una maravillosa provocación por todo lo que pues está implicando este momento que vivimos y que creo que logras hacer una interpretación muy adecuada desde ese lugar de la escuela, que preguntamos por la escuela hoy y eso nos obliga necesariamente a ponernos en esa triple perspectiva de las temporalidades, la escuela que teníamos hasta ayer, hasta marzo, ese ejercicio que se está desarrollando hoy con esos múltiples frentes, esas múltiples complejidades y la escuela que vendrá una vez podamos retornar a las aulas de clase y todo lo que eso significa. Y estos 6 puntos, pues, tan provocadores, que no me voy a repetir, pues, porque no hace falta, que esta charla quedará grabada y le quedará dispuesta en el canal de YouTube de la Alianza de Maestros y Maestras Gestores para que podamos volver a ella pues en su momento, pero sí quiero dejar 2 cositas que para mí fueron pues muy importantes en términos de también renovar las preguntas, eso de mantener vivo el diálogo y cómo mantener el lazo, creo que no es un asunto solo para preguntárselo a la escuela, sino para preguntárnoslo a nosotros como seres sociales, como seres que trabajamos y que vivimos en comunidad y que en el proceso de aprendizaje permanente en el que debemos estar como seres humanos, ese otro con mayúscula, que significa la comunidad, que significa la sociedad, necesariamente debe estar ahí siempre presente. Y lo otro es esa definición de las tareas de la escuela de Agustín Nieto Caballero, estimular el esfuerzo individual, estructurar el carácter, forjar la voluntad, despertar la sensibilidad social, orientar el espíritu, fortificar el cuerpo y cultivar la personalidad, que son unos elementos bastante fuertes, muy contundentes, diría yo, que muchas veces pareciera ser que se diluyen también en las formas contemporáneas, no solo de la escuela, sino también del vínculo y el lazo social. Y por esa vía preguntarnos porque pones a partir del canto del cisne la pregunta de si estamos asistiendo tal vez al final de esa escuela que conocimos y que seguramente dolerá mucho dejarla a un lado cuando decimos que se transforma esas formas del vínculo de lo educativo, a lo mejor sí se está asistiendo a ese final de la escuela. ¿A quién le favorece también que esa forma de la escuela se acabe y qué tipo de subjetividades se construyen ahí? ¿Qué tipo de forjaciones del carácter, por llamarlo de esa forma? Entonces dejaría esos elementos ahí situados. Por favor, para que vamos ordenando las intervenciones de las personas que deseen hacerlo, está la manito pues ahí en la barra de iconos de la plataforma. Había visto que César Meneses la había levantado, no sé si fue que se arrepintió, pero si no es así, lo invito a que abra su micrófono y se pronuncie. Y ahora Alonso Quiroz la levantó, entonces vamos a ver si César está por ahí o si no le damos la vía de la palabra a Alonso. Dale, que hable Alonso y yo ahorita la vuelvo a levantar. Gracias. Listo, vale César, muchas gracias. Entonces Alonso, te escuchamos. A quienes intervengan, si tiene posibilidades de encender la cámara, rico, porque parte de no perder el vínculo y el lazo es también podernos mirar, aunque sea a través de la pantalla, que indudablemente no es lo mejor, pero sí es muy, yo no sé, a mí me parece medio traumático estarle hablando a estos cuadritos solo con iniciales ahí. Alonso, adelante entonces, te escuchamos. Alonso, tienes el micrófono activado, no se te ve el micrófono, no te estamos escuchando. Alonso no tiene micrófono al parecer, entonces le pediría a César que hagas tu intervención mientras miramos si es posible resolver el tema técnico de Alonso. Claro, sí. Pero lo que pasa es que hay varias cosas que me generan a mí como docente muchísimas preguntas.
con respecto a las dinámicas que estamos teniendo en este momento. Y en esa idea que a mí me parece un poquito hipster de reinventarse, que me parece también como un poquito sacada de las de redes sociales, yo creo que todos los profes estamos tratando de aprender, pero yo tenía una pregunta sobre todo para la profe que intervino hace un rato, porque me llamó mucho la atención cuando ella cuestionaba lo que es enseñar. Entonces a mí me gustaría si de pronto la profe pudiese desarrollar un poquito más qué es enseñar, porque yo siento que me quedé sin piso, como, como que toda esa reinvención o esa reconstrucción de lo que significa enseñar para mí en todos estos días de pandemia se hubiese desarticulado. Entonces yo quisiera que la profe desarrollara un poquito más eso de qué significa enseñar. César, pero ¿cuál es tu concepción de lo que es enseñar? Cuando decís que es sin piso, ¿qué es lo que estás llamando enseñar? Ve, yo siempre he pensado que enseñar es crear un vínculo. Yo creo, de hecho, que los maestros llevamos cientos de años tratando de llamarle a enseñar, a entregarle unos conocimientos a los estudiantes. Yo creo que esos conocimientos son construcciones colectivas, porque cuando un maestro enseña, también aprende. Y cuando un estudiante aprende, también enseña, ¿cierto? Entonces, cuando cuando yo pienso qué significa enseñar, eh, yo creo que me quedo un poquito corto porque enseñar puede ser un montón de cosas, incluso reproducir un video puede ser enseñar, eso puede ser un ejercicio de encuentro y de enseñanza. Hacer una receta, nosotros en el cole estamos en este momento como aprendiendo a enseñar en esta virtualidad o a compartir conocimiento en esta virtualidad y los chicos hacen recetas. Entonces, todas esas cosas sirven para la enseñanza. Entonces, lo que yo quisiera es que desarrolles esa idea de qué significa enseñar, eh, porque yo quedé como con un vacío, no sé. Ok, le pregunto a Alejandro si recogemos dos o tres preguntas o voy respondiendo una a una. Yo creo que ¿Cómo? podemos hacer un conjuntico de preguntas, Hilda, si te Listo, parece, para que podamos a lo mejor escuchar a más personas. correcto. Eh, Alonso ya aparece con micrófono, lo debe activar, entonces le pediría que volvamos a intentarlo y en el orden están Javier y Andrés Meneses. Alonso. No, parece que no va a ser posible con Alonso. Entonces vamos con Javier. ¿Qué hubo? Ya ahí te escuchamos, Javier. No, pues es que qué maravillosa, qué maravillosa exposición. Me emocionó mucho y no, es como una reflexión que también se hace pregunta, pues es como si se podría afirmar que siendo la relación pedagógica una relación ética, una relación pues de carácter, también en el mejor sentido de la palabra político, una relación política, también una relación afectuosa, amorosa, digamos solidaria, que esa relación eh, prevalece. Una cosa es que lo tecnológico y las didácticas cambian, pero que ahí hay como también una prevalencia pues de esa relación pedagógica entendida pues así como lo señalo y lo hago pues como si eso se podía afirmar de esa manera, es decir, es irreemplazable ese vínculo maestro-maestra con, con los muchachos y las muchachas, con los niños y las niñas, con los estudiantes. Y ahí es donde pues lo pedagógico se definiría pues como esa construcción de conocimiento
y de todas esas otras dimensiones que sugieren ese recorrido por esos títulos de los pedagogos que me pareció pues una cosa muy bonita para poder recoger pues como esta perspectiva. Era eso, gracias. Gracias, Javier. Entonces tenemos en lista a Andrés Meneses, Teresa Castro e Isabel Salazar, que no tiene manito para levantar, pero también va a intervenir. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, adelante. Ah, bueno, listo. No, pues inicialmente agradecer la participación de la profe. Me parece pues muy valioso todos estos aportes que se pueden hacer en este momento en el que es tan complejo pensarse la escuela, pero que esa complejidad también aporta pues como a complejizar los análisis y las reflexiones, que creo que ha sido siempre un debate o más bien una necesidad de nosotros como docentes investigadores y que no va pues a dejar de ser una necesidad, ¿cierto? En ningún contexto. A mí me surgen dos dudas y dos dudas que giran en torno al concepto que uno puede vislumbrar y me disculpo pues si la profe no lo plantea o no lo tenía en la cabeza, pero vislumbrar en el discurso y es el concepto pues como de disputa por el tema educativo, por la escuela como tal, por la escuela como ese escenario donde se construyen relaciones, donde se comparte conocimiento, se construye conocimiento colectivo que va más allá de las paredes pues que significan la escuela, ¿cierto? Que yo creo que ahí pues hay un acuerdo muy tajante con la profesora, la escuela es eso. Entonces, bajo ese concepto de disputa, mi primera pregunta es, que tiene mucho que ver con la pregunta que hiciste como moderador, y es, ¿será que este momento nos pone a pensar en que la escuela debe prevalecer en lo que existía antes, teniendo en cuenta una presencialidad? ¿O será que la escuela desde hace mucho tiempo necesita disputarse? Porque yo creo que la escuela en la presencialidad también necesitaba disputarse. Habían muchos elementos de la tradicional escuela, de la cual nosotros en el espacio de maestros y maestras y gestores, pues hacemos muchas críticas constructivas y demás, que era necesario disputarse. Entonces, no sé si pensar en la disputa por la escuela debe ser una generalidad en términos de escuela, no solamente decir que en la virtualidad también hay que disputarnos la escuela o hay que ver cómo ganamos elementos en la virtualidad, sino que hay que disputarse la escuela en general. La primera pregunta. Y la segunda, que está cargada de un poquito como de desmotivación por reconocer lo que este momento político esconde a través del miedo, y es, ¿será que podemos generar un escenario de disputa favorable a un proyecto de escuela transformador en el contexto que nos proponen? Porque es un contexto en el que se nos propone, y si lo pensamos desde una disputa política, la disputa política tiene escenarios de favorabilidad. Yo creo, sinceramente, que la Internet le presenta un escenario de favorabilidad al contexto neoliberal. Lo creo, pero puedo cambiar esa opinión también. Y por eso quería preguntar, ¿será que este escenario que se nos propone de la virtualidad nos permite una favorabilidad en esa disputa por una educación transformadora? Serían esas dos cositas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Andrés, por tu intervención. Castro Ramírez. Buenas tardes, Alejo. Soy yo, Irma Morales. Lo que pasa es que estoy conectada en el computador del nieto de Maximiliano. Bueno, bienvenida. ¿Qué más? Bueno, ¿Cómo estás? La reina Mo, bienvenida. Gracias, Ildama. No, rico escucharte, muy contenta. Me parece un tema emocionante. Yo te escuchaba y me pensaba también ahora como acompañando a Nieto en este proceso, que a través de esto virtual pues puede transmitir muchos conocimientos y acompañar a los chicos, a las chicas en muchos procesos importantes. Pero me he pensado mucho en esa pasión que solamente se transmite con la mirada, que se transmite con la piel, que se transmite con todas estas sensaciones. ¿Cómo lograr eso ahora? ¿Cómo hacer para que los chicos de verdad se apasionen por lo que están haciendo y no simplemente adquieran una cantidad de conocimientos? Esa es como la inquietud y la duda que tengo en este momento, y me parece pues como que es la que tenemos, yo creo que muchos maestros. Pues es hasta ahí. Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ti. Entonces, escuchemos a Isabel y propongo, porque hay otras personas pues en espera, que retomemos con Ildamar esta primera parte y le damos luego una segunda ronda de preguntas e intervenciones, porque por supuesto que nos interesa mucho también escuchar sus reflexiones, sus vivencias, porque hacen parte también de este intercambio que nos permita reconocer las nuevas formas que estamos viviendo y las posibilidades también posibilidades y límites también que tenemos. Isabel, buenas tardes, adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Primero quiero comenzar con un saludo a Ildamar, darle las gracias. También quedé muy emocionada con este ofrecimiento y esta motivación para conversar que nos ofreciste. Me sentí muy reconocida, me sentí además como en ese camino de huellas reconocidas también, como en un llamado que nos haces, ¿cierto? A pensar en esta escuela que teníamos, que tenemos y que tendremos, que es en la actualidad 3 escuelas y 3 tiempos que se conjugan, pues es lo que estamos, digámoslo, corporal y vivencialmente transitando, el recuerdo de esa escuela, lo que nos acontece en el presente y, por supuesto, pensándonos en escenarios de futuro. Y me parecía muy bonito en esas huellas reconocidas, pues en esa escuela que teníamos también, pues recuperar, o sea, volver a mirar y sentir que está presente el legado pedagógico, que hay una tradición y que esos 5 o 6 títulos que nos regalan es como una invitación muy bonita a entender que no estamos arrancando de cero, que sí, de acuerdo, esa palabra de moda, reinventarse, hay que pensarla, ¿cierto? Porque es un significante en este momento para que lo dotemos de sentido. Y en esa resignificación, en ese movimiento, pues me parece muy importante entender que hay un mundo, pues, y una tradición pedagógica valiosa de la que valernos. Ya, pues, eso era como el saludito. Yo quiero centrarme, saludito cariñoso, porque Ildamar siempre ha sido, pues, de verdad una aliada y muy amorosa de esta alianza. Y qué rico volver a ese inicio y a esa linda presentación que tú hiciste, que está publicada y ojalá la podamos compartir hace, no sé, 2 décadas. Bueno, para mí hay un desafío muy grande en tus planteamientos y que yo recojo y con el resueno, también transitando en esas 3 temporalidades de la escuela que vivimos, y es el desafío de revivir y movilizar y volver a que sea significativo ese término comunidad educativa. Yo hago parte, pues, de la experiencia Colegio Colombo Francés. Es un colegio en la ciudad con 44 años de existencia y que también tiene una huella sobre la que volver en un ideal de construir con comunidad, ¿cierto? Y construir y que fuese muy relevante esa comunidad educativa. Sin embargo, los tiempos, las lógicas, digámoslo, todo eso que tú llamaste la lógica inmunitaria, que ahora está efectivamente actuando mucho, pero hemos estado inmersos en ella, que niegan precisamente esa coexistencia o esa interexistencialidad que nos planteabas. El haber vivido y transitado, pues, digámoslo, por los últimos tiempos bajo esa lógica, afectó ese tejido y las capacidades propias de reconocer que estábamos en ese tejido y que estábamos en esa comunidad. He de decir que para una experiencia como el Colombo Francés, con tradición en ello y con eso como un legado también muy importante, ha encontrado en esta emergencia y en esta situación una posibilidad. Una posibilidad es obviamente extenuante. Sí, ha sido intenso, muy intenso,
pero también celebro que hubiésemos pensado que tenía que ser así, ¿cierto? Y que estemos despertando, porque sí, hablamos de que esto ha sido muy difícil, pero hoy tenemos 188, creo ahorita había 123, bueno, estamos oscilando con un número de personas conectadas que en las otras lógicas no alcanzábamos ni lográbamos estar en estos encuentros. Entonces, para nosotros, paradójicamente, la virtualidad nos ha permitido volver a encontrarnos con familias, volvernos a encontrar con estudiantes y volvernos a encontrar con maestros en un espacio que nos plantea el desafío de construir. O sea, claro, es incierto, pero el desafío que nos está planteando es el de construir. Y en eso, pues, quería también referirme que actualmente en esas 3 temporalidades de la escuela y en ese escenario inmunitario que lo que hace es, como tú bien dijiste, tratar de generar la sensación de que es que esto va a acabar abruptamente, que un día vamos a despertar y como vemos que llegó la lluvia, vamos a ver que llegó, no sé, la vacuna o la solución y que inmediatamente vamos a pasar a una normalidad, incluso en algunos casos es tanto pues la inmunización que se cree que vamos a llegar a la normalidad y en otros pues hay una conciencia de una nueva normalidad, pero es cuestión de sentarnos a esperar indicadores y lineamientos y decisiones de las autoridades pues para pasar a esa nueva normalidad. Y resulta que en esa lógica inmunitaria lo que se pierde precisamente es la posibilidad, y vuelvo y digo, es un gran desafío de volver a dar sentido y volver a revivir esa comunidad. Y que volvamos a entender que es así como se construye la escuela, ¿cierto? Y lo digo pues en particular para el proyecto del que hago parte, que es así. Y dentro de esos desafíos, pues uno muy grande que lo atraviesa la situación particular y es que es una pandemia. La pandemia nos coloca ante una situación de nuestras propias posibilidades subjetivas, ciudadanas, y aquí diría como comunidad escolar de pensar el cuidado, ¿cierto? En un escenario con desinformación, entonces en donde hay que buscar cómo es que vamos a llegar a una información, ¿cierto? A multiplicar unos modos de ver, a mantener el contacto y el diálogo, pero sobre todo cómo vamos a transitar en la esperanza. Esto lo uno como algo muy bello que decías en uno de los títulos, pues es como entender, y creo, bueno, también lo hacías en la alusión a Hannah Arendt, entender que tenemos una responsabilidad, porque en esa lógica inmunitaria y bajo pues el imperio del miedo, subjetivo y no tan subjetivo, ¿cierto? Los dos que se inyectan en este momento, muchas veces nuestra respuesta es que no podemos aprender el cuidado, o sea, que debemos esperar a efectivamente que esas autoridades nos posibiliten, nos permitan o nos den como el banderazo para comenzar a entender que estamos bien, en lugar de volver a apelar a que nosotros, esto nos lo dicen los niños del colegio, pues se lo dicen a sus papás: mamá, explícame por qué no podemos aprender a cuidarnos. Explícanos por qué en un momento como el actual no podemos aprender a cuidarnos. Y para nosotros como comunidad es un gran desafío decirle a los adultos: queremos aprender a cuidarnos, ¿cierto? Queremos en un escenario como este, bajo ese desafío de construir comunidad, entender que podemos construir cosas propias y maneras propias del cuidado, y que sea un cuidado real, pues no una aventura temeraria, sino real, ¿cierto? Entonces, bueno, yo quería intervenir con eso y que volviéramos y conversáramos entre todos con esto, pues porque también siento que hay unos señalamientos importantes en las intervenciones anteriores, el cuerpo y qué pasa con el vínculo y el cuerpo, pero también he sentido que siendo un gran desafío, esto también ha sido una posibilidad para ese tejido. Y bueno, gracias. Gracias, Isabel. Entonces, Ildamar, bueno, creo que hay un conjunto aquí de intervenciones muy interesantes
quedaría otro conversatorio pues enorme. Listo, muchas gracias por las intervenciones, las aclaraciones, digámoslo como las explicaciones en contexto. Voy a tratar de responder a estas preguntas. Frente a la pregunta que hace César sobre enseñar, o sea, ¿qué concibo que es enseñar? Digamos lo que creo que está aquí buscando las notas. Cuando yo digo enseñar, me estoy refiriendo a la parte esencial del oficio de ser maestras y maestros, ¿cierto? Aparte de lo que César señaló, es ordenar un conjunto de actividades específicas que podemos desarrollar en el aula, pero al mismo tiempo es un asunto, yo lo he puesto en algunos textos, es un asunto como de tres órdenes. Enseñar, y es también un poco por lo que señalaba Javier, enseñar es un acto ético, porque me implica pensar en un otro, en el sujeto, en construir una relación, en responder a las demandas, en encontrar rutas y caminos para ayudarle a instalarse en el mundo, que es una de las tareas que tiene la escuela. Entonces, es un acontecimiento ético, es un acontecimiento político, porque también cuando tomamos la decisión de enseñar algunos contenidos, ahí también tomamos decisiones que tienen que ver con la formación de la criticidad, ¿cierto? Si uno opta o no por introducir los asuntos de diversidad o se va por una línea mucho más conservadora, digamos lo que eso también son decisiones que tenemos. Y también he dicho en otros momentos que enseñar es un acontecimiento epistémico, es decir, efectivamente es un acontecimiento de saber. Es el escenario propicio en el cual nosotros como maestras y maestras ponemos en escena aquello que a nosotros también nos ha conmovido, un poco como señalaba Borges, ¿cierto? Es uno que enseña es finalmente lo que le conmueve, aquello que lo ha sacudido, es decir, aquello que le ha dejado como una marca por la cual discurre el deseo de que alguien más conozca eso, ¿cierto? Esa es una tarea. Eso podrá sonar idealista en medio de todas las demandas de corte administrativo que se hacen, pero para mí enseñar es parte del oficio que hacemos. Enseñar es algo tan grande que, o sea, que está compuesto de tantas cosas. Enseñar no es solo transmitir el conocimiento, es transmitir la pasión por ese conocimiento, es entregar o compartir las herramientas a través de las cuales se accede a ese conocimiento, es abrir ventanas para mirar el mundo desde otros puntos de vista y referentes, ¿cierto? Entonces, por eso yo no hablo de reinventar, digamos lo que coincido con César en que efectivamente es una palabra de moda, pero no es reinventar. Yo creo que la escuela no tiene que reinventarse, la escuela tendría que ser fiel a su misma naturaleza, ¿cierto? Tendría que poder recuperar las bases sobre la cual fue construida, y esas bases son las bases del saber y el encuentro humano. Eso es lo que constituye una escuela, ¿cierto? Una escuela y lo que constituye la base del saber. Entonces, diría eso. Obviamente, podríamos hablar muchísimas cosas sobre enseñar, sobre los mismos planteamientos que hace Comenio, sobre enseñar como la capacidad que tenemos de entregar esas señales por las cuales el otro se puede vincular al mundo y seguir su propio camino, o enseñar como también lo señalaba Pestalozzi, como en un ejercicio de equilibración, ¿cierto? Enseñar comporta como un reto muy grande que es hasta dónde acompaño y hasta dónde dejo solo a alguien, ¿cierto? Eso también se refleja en las tareas que ponemos, es decir, yo confío suficientemente en que vos lo podés hacer y al mismo tiempo estoy dispuesto a acompañar para que eso salga bien. Entonces, es una tarea compleja, por eso señalaba, citando ¿dónde lo puse? Citando una expresión de Van Manen que dice, efectivamente, enseñar es difícil porque no existen soluciones técnicas, o sea, no es un acto mecánico que se hace repetidamente, sino que enseñar siempre supone la atención constante sobre ese encuentro con el otro, la escucha atenta, a veces el callar, en otras ocasiones actuar, intervenir. O sea, enseñar es un ejercicio realmente muy complejo, ¿cierto? Ponernos ahí de cara a eso. Entonces, obviamente este es un término que debemos recuperar, y en el seno de enseñar está la palabra transmisión. Para saltarme un poco algunas de las preguntas y pasar a lo que pregunta Irma, y ya vuelvo sobre las otras. Es que, digamos lo que a través de este medio, que es también lo que preguntaba Javier, claro, prevalece también la idea de la relación pedagógica, y en las incontables experiencias y ejemplos que hay de lo que hacen maestros y maestras, encontramos que es que ese vínculo no se rompe, porque es un vínculo que se establece con base en la voluntad y el deseo que tiene un maestro o una maestra de acompañar, ¿cierto? De estar ahí, o sea, de que entiende que su labor es muy importante. Y en este caso también acompañar a las familias, un poco como lo señalaba Isabel, no solo a los estudiantes, sino que ahora sí que se ha vuelto necesario educar también, acompañar a esas familias. Entonces, como les decía Irma,
a mí me preocupa un poco que se plantee que a veces hay que amar lo que se tiene que aprender. Digamos, lo que eso me genera a mí también como un debate o un dilema interno, y es que a veces pensamos que la escuela es como un parque de diversiones, como una deliciosa montaña rusa, que la escuela tiene que ser divertida y que la escuela es como un reality. No, yo creo que la escuela, aprender no es fácil. O sea, los que nos han vendido la idea de que aprender es fácil nos han engañado. Aprender es un ejercicio arduo, es un ejercicio que demanda también toda nuestra voluntad y atención, que a veces requiere sacrificios de tiempo, de dedicación, que tenemos que renunciar a otras tareas que pensaríamos que son más gratas. Entonces, digamos que lo que hay que hacer en la escuela debe hacer mucho más central su vocación por el saber, o sea, debe fortalecer ello. Lo que ocurre es que hay muchas tareas administrativas, como señalaba en el punto 3 de esas medidas de inmunizar, el hecho de estar tan centrados en los estándares, la evaluación, los resultados, el rendimiento, nos hace creer que esa manipulación externa de datos y cifras sobre la educación es suficiente para que ella se vuelva visible, cuando en realidad lo que ocurre es que no han hecho sino enmarañar el oficio mismo de ser maestros y maestros. No es porque eso no sea necesario, pero quizás habría que inventar otra manera de hacerlo. Entonces, lo que creo es que la escuela, y un poco el recorrido por los títulos, la escuela no es una institución ahistórica. El hecho de abrazar fervientemente y a veces de manera crítica la novedad, como todo aquello que aparece, lo que está de moda, en el discurso, en el actuar, en las edificaciones, ha hecho mucho daño, ¿cierto? Creo que si nosotros tuviésemos una formación pedagógica sólida en términos de conocer qué ha ocurrido antes, creo que tendríamos muchísimos más elementos para defender lo que ahora ocurre, ¿cierto? Me parece que eso pues es como un llamado también a que tenemos que ocuparnos de nuestro oficio. Y un poco para responder a lo que planteaba César, lo que planteaba Andrés, cuando una de las tentaciones que tuve fue utilizar también el título de un texto de Stanislao Zuleta, de la educación un campo de combate, porque quizás hoy más que nunca eso se ha hecho presente. Y cuando Andrés hizo la pregunta, hizo toda su explicación, pues como que pensé inmediatamente en eso. Siempre la educación y la escuela será un terreno en disputa, será un espacio en tensión, porque aunque la escuela tenga una tarea por parte del Estado, esto que no tengo aquí a mano lo que decía Agustín Nieto Caballero, pero prometo buscarlo y se lo paso a Alejandro para que lo pongan en el sitio de la fundación, lo que decía Agustín Nieto Caballero que significaba la formación, que no solamente la formación de la nación como se tenía en la Constitución de 1886, sino lo que significa de manera crítica. Entonces, aunque la escuela tenga un encargo del Estado, la escuela también a veces entra en tensión porque logra ir más allá de lo que el Estado mismo le pide, ¿cierto? La escuela misma y su ejercicio, lo que se hace allí, es un terreno constantemente en tensión, ¿cierto? Porque todos saben, son conscientes, los gobiernos, de todas las tendencias, los maestros, las familias, sabemos el poder que tiene la escuela. Un buen maestro o una buena maestra puede transformar una vida y mostrar cómo se discurre en el mundo de unas maneras distintas. Entonces, ahí hay un tema que hay que entender que siempre será un ejercicio en tensión, ¿cierto? Y ese ejercicio en tensión obviamente demanda de parte nuestra, de maestros y maestras, un ejercicio mucho más arduo en nuestro propio proceso de formación, un poco como utilizando una expresión de John Dewey, la tarea de la educación debería propender por la autorrealización de maestros y maestras, ¿cierto? Por la autorrealización intelectual. Entonces diría que sí, que efectivamente es un terreno en disputa, que es un asunto, que es una estrategia de control, pero también puede ser una estrategia de liberación. Y creo que en este momento, para conectar un poco con lo que también señalaba Isabel, claro, las tecnologías, las conexiones han permitido muchas cosas, pero por eso, retornando a lo que señalaba sobre Magritte, lo que tenemos que preguntarnos es si eso que nos ha permitido, en esa metáfora de la escuela en la pantalla, lo que nos va a llevar es a pensar que es posible aniquilar la escuela como la conocíamos, o es posible pensar que, como él señala, se construye un nuevo objeto con el vínculo de estos dos y que entonces tendremos que atender como a otros asuntos. Pero ahí está como el riesgo como de todo lo que se exhibe o todo lo que se presenta como en determinado momento en estas circunstancias específicas que, como efectivamente decía Andrés, hay un gobierno del miedo, es decir, el miedo también nos tiene atenazados por todo lo que supone, por todas las limitaciones, bueno, por todo lo que ya sabemos que existe para la atención de la pandemia. Esa sería como una primera anotación.
Bueno, muy bien. Mónica Aguirre está levantando la mano, sin embargo, en el chat nos dice que está sin micrófono y nos deja por escrito su pregunta. Y dice, hice resonancia con el llamado a reconocer a niños y niñas en su completud. Quisiera que habláramos de los retos y ganancias de la escuela como un escenario de escucha, reconocimiento y potenciación de las subjetividades políticas de niños, niñas y adolescentes. Dado que, como lo manifiesta Tonushi, la mirada de otros niños y niñas, todos nos enseñan con su mirada al mundo en su completud. No fragmentan la realidad, son abiertos, les habitan la pregunta, son exploradores. Entre otras bondades de la infancia, que a veces la escuela sin escucha pierde un montón de oportunidades y que y que cuando se abre las gana. Se abre o les escucha, interpela y reconoce, les gana. Esa es la intervención pues de Mónica Aguirre. Muchas gracias, Mónica, por tu intervención, y tenemos dos intervenciones más que con ellas ya redondeamos y cerramos la conversación por el día de hoy, porque vamos hasta las 5:30 de la tarde. Entonces, José Fernando y luego Daniel. Buenas tardes a todos y todos. Un saludito muy especial. Yo soy José del Soleira. Yo quería más bien, y allí ya, pues Hildamar respondió varios de esos elementos con la primera pregunta en la reflexión que planteaba de ampliar el tema de la enseñanza, que lo preguntaba César. Yo lo quería tejer también ese término de enseñanza con el aprendizaje significativo, Hildamar, en la escuela de hoy, porque estamos hablando, y digamos que un poco la invitación del título de este encuentro en la escuela hoy, tejer eso de la enseñanza, pero también del aprendizaje significativo en la escuela de hoy. Si hay otros elementos que puedas ampliar un poco más sobre ello, porque cuando hablamos también de ese encuentro pedagógico, del acto pedagógico de enseñar, no podemos olvidar tampoco aquello del aprendizaje, pero de lo significativo que debe ser y en estos momentos, ¿cierto? Ese sería como un poco una reflexión que te puedo, o que quiero que nos amplíes un poquitico más. Gracias, José. Entonces escuchemos a Daniel. Buenas tardes a todas y todos. Un saludo muy especial a Hildamar. No sé si te acuerdas de mí, pues tuve pues el privilegio de participar en algunos espacios de formación liderados por ti, y pues es muy grato para mí poder escucharte el día de hoy. Simplemente para anexar como elementos en los que me uno como a tu perspectiva y tu percepción, en el sentido de que para mí el ejercicio de formar o de enseñar en principio es una posibilidad de, a través de las necesidades del otro, resignificarse a uno mismo, ¿cierto? En ese sentido, las relaciones, los vínculos humanos y pedagógicos, pues no se estandarizan, porque en ese sentido el crecimiento, la madurez, pues va siendo mutuo, y en ese sentido pienso que estoy de acuerdo en no nombrar como el término reinventarse, porque de todas maneras, aún en la presencialidad, en la historia de la educación, pues ha sido un ejercicio de resignificación de una construcción pues, histórica, teórica y práctica, y que ha generado los recursos y las posibilidades para poder hablar o para poder afrontar las diversas circunstancias que la humanidad ha vivido, que estamos viviendo, y para salir adelante, pues por poner un ejemplo, con la presente. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante lo que tú planteas, y quería pues como que nos nombraras, porque hablabas de la percepción social y a veces en el campo de la política del lugar del maestro, y te escucho hablar como con tanto amor de la práctica educativa, que quisiera hacerte una pregunta, y es: ¿cuáles son esos valores, esas actitudes o algunas de esas prácticas que fundamentan
la esperanza de la continuidad de la escuela como un legado de humanidad en sí mismo. Lo digo es porque siento que esa noción de docentes, de maestros, también lo siento en un lugar a veces de una baja autoestima, producto de toda esta percepción también que se tiene. Pero cuando uno puede escuchar con ese amor y con esa convicción en personas como tú, me gustaría que nos recordaras a los maestros y maestras algunas de esas cosas que tú identificas que hacen posible esa esperanza, y que seguramente, yo estoy seguro que van a hacer posible que la escuela siga siendo ese legado, se siga constituyendo como una gran posibilidad para la humanidad. Y bueno, nuevamente te agradezco y hasta pronto. Gracias, Daniel. Hernando tenía por ahí la mano levantada, pero bueno, la bajó. Entonces, Ildamar. Se desconectó hace ratico. Se salió de la reunión, ve, no me... Esperemos a ver si ahí la recuperamos. Hola, no sé si fue que se cayó el internet y dejé de oír lo que estaba diciendo José Fernando. No, Daniel, cuando estaba Daniel. Sí, estaba en Daniel. Ok. Dani, entonces retoma, porfa, tu intervención para que Ildamar te pueda escuchar. Pues no, rápidamente es que pues, nombraba el acuerdo contigo de otra manera en no nombrar eso o no tomarlo como una reinvención, porque pues para mí ese ejercicio de la formación de la enseñanza es una posibilidad de resignificarnos a nosotros mismos a través de las necesidades y los desarrollos de otros. Entonces, en ese sentido, en la historia de la educación, pues ha sido una constante resignificación de los seres y de las prácticas que han posibilitado este cúmulo de recursos de toda índole para poder afianzar esa noción de esperanza en la escuela. Y decía que como te escucho nombrar como sobre los maestros y la docencia con tanto amor, quería que de alguna manera tú, desde tu perspectiva, nos contaras cuáles son esos valores, actitudes y prácticas que fundamentan la esperanza de continuidad de la escuela como un legado de humanidad en sí mismo. Porque decía que de todas maneras es como sentir que hay una baja autoestima en el campo del docente, producto de toda esa estigmatización o percepción desde el campo de lo político, de la política y de lo social, y escuchar de alguna manera lo que significa ese acto, ese ser y ese acto, ese ser maestro y ese acto de enseñar, con ese amor que lo haces, pues creo que nos ayudaría y nos fortalecería mucho. Gracias. Muy bien, gracias Daniel. Ildamar, entonces ya con esto, en estos últimos 5 minuticos, pues redondeamos esta muy interesante conversación que, insisto en lo que les decía hace un momento, va a quedar dispuesta en las redes de maestros gestores. Listo, muchas gracias. Bueno, lo que plantea José Fernando sobre el aprendizaje, yo creo que abre una discusión muy amplia. Yo solamente voy a dar 3 elementos acá, pero creo que ameritaría un espacio específico para hablar de eso. Yo creo que lo que nos debe ocupar a nosotros como maestros y maestras es realmente la enseñanza. Ser responsables de enseñar bien, de preparar las clases, de dar cuenta de las múltiples relaciones que los saberes tienen, de vincularlos. El aprendizaje, cuando a nosotros se nos hace responsables del aprendizaje de otros seres, se nos está cargando con una tarea con la que realmente no deberíamos cargar. Es decir, el aprendizaje, cada cual por experiencia propia sabe que aprende si quiere, aprende aquello que le interesa, ¿cierto? Entonces, porque cuando decimos que hay una relación entre enseñanza y aprendizaje, es como si quisiéramos plantear que cuando enseñamos automáticamente el otro aprende, y creo que eso hay que separarlo, es decir, hay que romperlo, hay que quebrarlo, con la intención específica de que nosotros pudiésemos ocuparnos del aprendizaje, de la enseñanza. Eso no significa
que debamos desatender a los que aprenden. Por supuesto que tenemos en cuenta la lectura contextual, sus condiciones particulares, si hay o no dificultades, la manera como establece relaciones, pero eso lo debemos hacer desde la vinculación que cada uno de nosotras tiene con el saber. Entonces, ese es un primer punto que me parece respecto del aprendizaje. El segundo, es que creo que encargarnos de esa tarea ha desdibujado completamente la responsabilidad, porque el aprendizaje es una tarea, una preocupación más bien, una preocupación gubernamental en términos de lo que ello mide en pruebas censales. Entonces, cuando se nos encarga del aprendizaje es como si se nos estuvieran encargando una tarea burocrática, ¿cierto? A la cual hay que medir y rendir y poder establecer comparaciones. Y me parece que eso enrarece el oficio, ¿cierto? Insisto en que sí nos ocupamos, pero no de esa manera como nos lo quieren practicar. Y el tercer elemento es, quizás como señalan los griegos, es que enseñar hay que hacerlo de tal manera que habilite al otro para hacerlo después solo. O sea, ahí es cuando el aprendizaje cobra sentido. Yo acompaño a ese otro para que después sea capaz de hacer eso que yo le enseño por sí mismo. Se decían los griegos, pero también uno puede citar a Vygotsky como en ese mismo sentido. Entonces me parece que tendríamos que poder poner en cuestión esa idea misma de lo que significa el aprendizaje. Frente a lo que dice Daniel, sí, yo creo que enseñar es una manera de resignificarnos, es una manera de vincularnos a nosotros mismos, como a nuestros anhelos, sueños y deseos. Es también una manera de reafirmar la confianza que tenemos en la humanidad, ¿cierto? Esa esperanza de que realmente es posible hacer, vivir, estar, construir de otros modos. Y frente a la pregunta final, bueno, él dice efectivamente, cuando él lo señalaba, es ¿quién nos ha metido en la cabeza, quién nos ha presentado de múltiples maneras la idea de que es que la escuela o la educación llega a un momento en que se estabiliza, ¿cierto? En que es como que si fuera normal y que esto que vivimos es anormal, cuando es exactamente todo lo contrario, ¿cierto? Casi que es una invención cotidiana, ¿cierto? Eso que ocurre en el aula de clase es una invención constante por el encuentro que se tiene con los saberes, los estados de ánimo, las demandas, las perspectivas, lo que uno encuentra como en el espacio amplio. Entonces, esa idea que nos venden, nos ponen en consonancia de que es que la escuela y la educación es como una línea recta que no sufre alteraciones, creo que eso también nos tiene como un poco enredadas. Y finalmente, pues esa pregunta de los valores, las actitudes, que dan cuenta de la humanidad, yo creo que el solo hecho de que en este momento haya maestros y maestras que se tomen tan en serio su oficio, es suficiente para decir que, pues, que hay que reafirmar la voluntad de que hay que seguir, ¿cierto? Porque hay confianza, hay pasión, hay voluntad, hay cuidado, hay disposición a la escucha, hay deseo de encontrar otros espacios, no solamente los de clase, de hallar otras formas de vincularse con la palabra, el silencio, o con la lectura, o con las imágenes, o con hacer dramatizaciones, yo no sé, hay muchas cosas. Creo que ahí está finalmente el aliento como el aliento de lo que significa ser maestro y maestra, cada uno. Es decir, no habría una sola manera. Una de las cosas, de las muchas cosas hermosas que dejó la expedición pedagógica, la segunda expedición pedagógica, fue precisamente multiplicar las formas de ser maestro y maestra en este país, ¿cierto? Que muestra que no es solo una. Y yo creo que ahí habría que hablar de muchas prácticas, valores, actitudes que dan continuidad a la idea de la escuela tal como la conocíamos, a la práctica de la enseñanza, al oficio de sembrar vida, que es lo que finalmente supone la enseñanza, y a la confianza absoluta en la humanidad. O sea, es la palabra, es el silencio, es el ser capaces de nombrar, es el entregar un saber, es el responder una llamada, es elaborar la guía. Yo creo que todo eso son formas específicas que tenemos de decir que todavía estamos ahí. Bueno, Hildamar, muchas gracias pues, por ofrecernos estas reflexiones que abren caminos, nuevos caminos en un mundo en el que estamos permanentemente en ese ejercicio de ir a tientas un poco, pero sin perder la convicción y sin perder eso que tan bellamente denominaste por las huellas de una ser que históricamente ha tenido unas construcciones y unas reflexiones teóricas bastante importantes. Bueno, alguien tiene por el micrófono encendido que ojalá lo puedan cerrar para poder darle cierre a este espacio, reiterando pues estos agradecimientos. También a 125 personas alrededor tuvimos conectadas, creo que un buen ejercicio en esta tarde entonces. Y finalmente plantearles que Maestros y Maestras Gestores continúa su trabajo, mantiene la perspectiva de seguir las reflexiones en torno a este quehacer que nos convoca, que nos
moviliza, que nos apasiona realmente. Y creo que en buena medida esto que estamos viviendo y un poco en la perspectiva que Hildamar lo pone, nos muestra lo retador que es ser maestro hoy, maestro o maestra obviamente, pero que además es en estos escenarios donde se afinca, donde se afianza esa pasión por transmitir, esa pasión por enseñar y por construir estas subjetividades, que creo que es una labor bastante bella y hermosa. El mes entrante, en agosto, sería la versión de nuestro seminario que desafortunadamente no podremos tener, pero vamos a hacer entrega virtual del libro de las memorias del seminario del año pasado, y para el mes de octubre tendremos un nuevo encuentro también para seguir conversando en estas conversaciones virtuales. Entonces, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Hildamar, para ti un agradecimiento muy, muy especial, y a todos los compañeros y compañeras de la Alianza Interinstitucional Maestros y Maestras Gestores, el Colegio Colombo Francés, el Sol Leira, Penca de Sabia, la Ceiba y la Fundación Confiar. Hasta pronto y muchas gracias. Chao, chao. Gracias, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Feliz tarde, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, feliz tarde a todas y todos.